¡Oh, qué nivel! Bueno, a ver, hoy le damos la bienvenida a Gonzalo Omar Zambrana Ávila. Él es viceministro de Empleo, Previsión Social y Cooperativa. El tema que hablamos hoy, derechos laborales. Señor viceministro, ¿cómo le va? Hugo Bellido lo saluda desde Villamontes. ¿Cómo está usted? Buen día. Muy buenos días, en principio al compañero por la entrevista, al medio Pilcomayo Digital y al pueblo chaqueño por esta oportunidad de poder conversar e informar a la sociedad chaqueña y al pueblo boliviano en general sobre las actividades que estamos realizando en este empeño que debemos tener todos nosotros de contribuir al desarrollo económico y particularmente a la generación y el mejoramiento del empleo. Viceministro, qué titulango, ¿no? Viceministro de Empleo, Previsión Social y Cooperativa. Abarca muy extensa su área, pero entramos hablando dentro de lo que es derechos laborales. ¿Cómo estamos? Desde el Ministerio de Trabajo, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen más allá de las capitales, en provincias, ciudades intermedias? ¿Cómo estamos con los derechos laborales de la población boliviana? Sí, yo creo que hay que encontrar todo indicador de mejora de derechos, de desarrollo económico, de desarrollo social, siempre debe ser considerado en función de lo que ha ido sucediendo en los anteriores años. No se puede esperar que se tengan resultados hasta en las curvas de tendencia, no se puede esperar que los resultados de un día para otro aparezcan arriba. Sí pueden aparecer abajo, como ha sucedido en el año 2020, pero todo está en función de lo anterior. O sea, los indicadores van evolucionando gradualmente. Y en ese sentido creo que el hito con el que debemos comparar cómo está la situación de los trabajadores en Bolivia ha sido el año 2020. Creo que la expresión y la frase que mejor refleja esto es lo que en algún momento dijo la ministra Verónica Navia, cuando decía hubiera sido mejor que si es en el Ministerio de Trabajo, así no hubieran gastado plata, porque todos los derechos se han retraído completamente. Se han inventado figuras, se han inventado mecanismos para evitar que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social cumpla con su rol de proteger los derechos de los trabajadores. Es por eso que ustedes han debido ver a lo largo del año pasado, particularmente y principios de este año, han habido una serie de movilizaciones que han reclamado que los derechos de los trabajadores sean recuperados, o más que los derechos, sean garantizados por el Estado, porque lamentablemente lo que ha sucedido en 2020 ha sido desastroso desde el punto de vista económico, desastroso desde el punto de vista del manejo de la salud, y también en el retroceso en la defensa de los trabajadores. Y lo que ha sucedido a partir del año pasado es que precisamente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, particularmente desde la gestión de la ministra Verónica Navia, ha empezado a recuperar estos derechos, y una de las últimas acciones que se ha realizado, que es muy importante, es una norma sobre la restitución de los derechos de los trabajadores, porque lo que sucedía es que los empresarios despedían sin justificación alguna, y lo que se ha hecho en esta norma es evitar que eso suceda, hacer un proceso más expeditivo y evitar que simplemente algunas personas han distorsionado esta norma indicando que no se va a poder despedir. No, se puede despedir, eso está establecido en la Ley General del Trabajo, pero lo que no se puede hacer es despidos injustificados. Entonces, en ese sentido, se ha estado trabajando con mucha fuerza en coordinación con las organizaciones, los sindicatos, y como resultado de este trabajo conjunto es que prácticamente esta norma está aprobada como una ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Viceministro, 11 millones y un poquito más somos quienes habitamos nuestro territorio nacional. De ese total,
aproximadamente, ¿cuál es la cantidad de gente que desarrolla diferentes actividades? Y de ese total, aproximadamente, ¿cuánta gente está con una relación laboral de manera directa? Llámese en lo público y en lo privado. Sí, lo que pasa es, no tengo las cifras exactas porque esa área la maneja el otro viceministerio. Sin embargo, se considera que los beneficiarios de esta norma podrían ser alrededor del 20%, pero también existen cifras relacionadas con las tasas de desempleo, pero no hay que olvidar que todo este conjunto de normas que protegen al trabajador contratado, al trabajador que tiene una relación laboral establecida, también se expresan en los derechos de los trabajadores que no están formalizados. No sé si usted ha tenido la experiencia, cualquiera de nosotros hemos tenido experiencia de tener una relación laboral que probablemente no ha sido formalizada, pero uno tiene la oportunidad de asistir, de ir a hacer el reclamo correspondiente en las instancias del Ministerio de Trabajo, y estas instancias son protegidas en base a esta normativa que supuestamente solo cubre a este porcentaje de trabajadores que están contratados formalmente, ¿no? El caso de empleos que no están establecidos formalmente, ¿no? Por ejemplo, puede ser una persona que era secretaria de una determinada oficina o atendía una caseta de comunicaciones pública. Entonces esas personas pueden perfectamente ir, y lo hacen, por supuesto, para reclamar los derechos laborales. Y estos derechos, como le digo, no solo se aplican a los trabajadores formalmente contratados, sino al conjunto de la población trabajadora que tiene una dependencia laboral. Aproximadamente usted nos daba un 20% de ese trabajo, de la gente que está relacionada de manera directa, pero el resto, y nos parece importante aclararlo, tienen los mismos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Por ejemplo, una persona tiene 2 años de trabajo en determinada actividad, es informal, puede trabajar en una caseta de un mercado, puede trabajar en una carnicería. ¿Cuál es el beneficio que debería recibir, por ejemplo, si trabaja 2 años y lo retiran, le dicen ya no te necesito? ¿Cuál es el beneficio? Sí, lo que en realidad esa persona, y eso se da mucho, en realidad muchos de los casos que se generan aquí en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social están relacionados con esos sectores, como usted lo indica. Una vendedora de una caseta, un compañero que atiende un café, y cada uno de ellos pueden ir al ministerio, pueden ir a las jefaturas departamentales, hacer el reclamo correspondiente, y ahí les hacen la liquidación que corresponde, ¿no? Existen derechos que están claramente establecidos, como el pago de sueldos y salarios, el nivel mínimo de sueldo, de salario mínimo nacional, más bien los aguinaldos, y en función de la cantidad de años que hayan trabajado, entonces ellos pueden solicitar la liquidación correspondiente, que debe ser restituida, que debe ser respondida por los que les han empleado. Y en eso prácticamente ya es una normalidad que a veces sucede, y eso ha sucedido con el gobierno del año 2020, que se negociaban los derechos de los trabajadores. Está establecido que los derechos no se negocian. Los derechos ganados, los derechos adquiridos no se pueden negociar. Ninguno de nosotros podemos admitir que luego de haber cumplido con una determinada función, en base inclusive a acuerdos verbales, el que nos ha contratado, cuando se culmina el periodo del servicio, ¿no? de la prestación de la fuerza de trabajo,
defina limitar algún derecho que ha sido culminado, que ha sido adquirido. Entonces, eso no se puede negociar y lo que a veces se suele negociar en algunos casos, formas de pago, etcétera. Pero lo que hace el ministerio es proteger los derechos de los trabajadores tal como manda la Constitución Política del Estado y además el decreto de organización del Poder Ejecutivo. Viceministro, felizmente en Villamontes contamos con una oficina de la dirección denominada Dirección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo. De repente hay que fortalecer las oficinas en las ciudades intermedias para tener mayor presencia, porque el personal es mínimo, pero hay que ir de a poco fortaleciendo también para que los derechos laborales sean respetados. Sí, sí, pero como le digo, existen cambios importantes que se están realizando, se han reforzado unidades de funcionamiento del ministerio. Como usted y todos sabemos, los ingresos de nuestro Estado plurinacional son reducidos en todos los ámbitos, más allá del crecimiento que hemos tenido, y existen dificultades también para el desarrollo de las actividades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y se están haciendo los esfuerzos necesarios, inclusive se están haciendo esfuerzos que permitan implementar de una manera mucho más efectiva tecnologías de información para que se facilite el trabajo de las inspectorías, por ejemplo. Porque imagínense, existen una gran cantidad de denuncias, una gran cantidad de solicitudes de atención y muchas de ellas deben ser trabajadas a través de inspecciones in situ. Y la verdad es que no hay una relación entre la cantidad de trabajo que se debe hacer y la disponibilidad de servidores para este trabajo. Sin embargo, se prioriza, se están haciendo los esfuerzos necesarios, tanto en la realización de estos procesos y asimismo en el seguimiento para hacer los ajustes correspondientes. Hay que reconocer que siempre existe insuficiencia, pero eso no debe ser y no es una justificación para limitar las actividades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y eso realmente termina siendo reconocido por los propios trabajadores, ¿no? Los sindicatos, las federaciones y las organizaciones de carácter nacional, en el último periodo han identificado los esfuerzos que está haciendo nuestra ministra, más allá de las propias limitaciones, y esta convicción profunda de la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores, no para ir en contra de las empresas, no para ir en contra de los empleadores, simplemente para que los empleadores sepan que los derechos de los trabajadores deben ser respetados y que, como le dije, inclusive cuando se debe despedir a un trabajador que eso esté establecido, es normal, se lo puede hacer, se lo haga de manera adecuada. No al terminar un proceso, los derechos de los trabajadores pretendan ser negociados. Inclusive se ha dado el caso de que los trabajadores atraviesan toda una romería de procedimientos, llegan inclusive al amparo constitucional y lamentablemente los trabajadores ni siquiera hacen caso a las decisiones del Tribunal Constitucional y por tanto tienen que ir a un proceso penal que es carísimo y como usted se dará cuenta, eso ya prácticamente tiene una duración de años y es muy costoso y finalmente quien termina siendo el beneficiario es el que puede hacer durar un proceso completo, que son algunos malos empresarios, no todos, por supuesto. Viceministro, nos parece importante lo hoy dialogado en este primer diálogo con usted. Va a ser es la primera, pero no la última, porque hablar de derechos laborales podemos estar toda la mañana y si abrimos el micrófono vamos a estar todo el día, porque seguro van a haber diferentes consultas. Pero yo le decía el tema de reforzar mínimamente Villamonte a través de la Dirección de Trabajo, porque usted entenderá que esta es una zona que tiene varias empresas, incluso la actividad hidrocarburífera, que tiene empresas de manera directa, subsidiarias, tienen terceras empresas,
que muchas veces termina el proyecto, se van y quedan ahí los muchachos y crean ciertos conflictos sociales. Pero lo vamos a seguir hablando, le prometo, este tema, entendiendo que ustedes van a estar también este fin de semana en la región chaqueña, donde nos está viendo la gente, nos está escuchando a través de la radio, porque hay una feria laboral en Yacuiba. Cuéntenos, por favor. Sí, precisamente aprovecho la oportunidad para además de dar la noticia, la buena noticia de que el Ministerio está haciendo todos los esfuerzos por proteger los derechos de los trabajadores. También el Ministerio, como usted ha dicho, tiene otros brazos. Usted ha nombrado esta amplitud de competencias que corresponde a mi viceministerio. Me corresponde manejar servicio civil, que es el manejo de todos los servidores públicos. Me corresponde manejar cooperativas y me corresponde manejar empleo. Entonces, este fin de semana, precisamente, en absoluta coordinación, no solo para esta feria, sino con una serie de trabajos que estamos realizando sobre el tema de empleo con la gobernación del Gran Chaco, es que estamos organizando la Feria de Oportunidades Laborales del Gran Chaco, que va a ser el viernes 30 de septiembre a partir de las 9 hasta las 18 en la Unidad Educativa General Manuel Belgrano de Yacuiba. Ahí se va a poder tener intermediación laboral a través del PAE, a través de la Bolsa de Empleo, asesoría a demandantes de empleo, orientación laboral y asesoría legal a buscadores de empleo, es decir, a las empresas que están buscando y que a través de nosotros se puede realizar este encuentro entre buscadores de empleo y unidades económicas que están con esta necesidad. Como le digo, este esfuerzo que estamos haciendo este viernes en Yacuiba es un trabajo conjunto que es parte de una serie de actividades que estamos haciendo con el CEREPE del Gran Chaco, que tiene sus unidades en cada uno de los 3 municipios, y que precisamente también en el día 30 vamos a tener una entrevista, una reunión con los medios de comunicación para informarles y explicarles qué otras cosas estamos haciendo con el gobierno regional del Gran Chaco. Porque hasta ahora la experiencia de generación de empleo de emergencia la hemos estado trabajando, la hemos estado revisando para profundizar esto y para que el gobierno autónomo del Gran Chaco, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de mi viceministerio, podamos profundizar estos servicios que prestan los CEREPES. Es decir, un buscador de empleo normalmente puede buscar inserción laboral, que alguien le ayude a buscar un lugar donde trabajar. Existe, como lo hemos visto en el anterior tema, existe una gran cantidad de personas que generan su propio empleo, que son los emprendedores, que son los que generan el autoempleo. Dentro de ellos están también las cooperativas, que es otro ámbito de los que nosotros estamos manejando. Y por otra parte están también las posibilidades de que el buscador de empleo requiera capacitación, requiera mejorar sus capacidades, tanto para una inserción laboral como para fortalecer su capacidad de generar su propio empleo. Entonces, este conjunto de cosas que forman parte de las políticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en el ámbito del empleo, que además lo estamos articulando con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Hace un tiempo, precisamente en varios meses en el Chaco, hemos tenido la oportunidad de informar y lanzar el programa Bolivia se reactiva, que es un programa para jóvenes profesionales que ha terminado su periodo de calificación y seguramente más adelante ya se va a estar comunicando a los beneficiarios en todo Bolivia. Y asimismo en Tarija hace algunas semanas hemos lanzado el programa o la línea de empleo turismo, que también lo estamos coordinando con el Viceministerio de Turismo. Es decir, nosotros consideramos que la única forma de hacer políticas públicas de empleo
serias, estas deben estar articuladas con el sector productivo y por otra parte debemos necesariamente articularnos con las instancias subnacionales. Es por eso que estas actividades, que no son fáciles, hay que reconocerlo, hay una costumbre muy enraizada en nuestro país de que cada ministerio, cada gobernación, cada municipio, cada instancia del gobierno camine haciendo esfuerzos aislados. Lo que estamos tratando de hacer en este trabajo que ya lleva varios meses, porque como le digo, las malas costumbres a veces no podemos superarlas. Estamos haciendo ese esfuerzo de articular entre ministerios y entre ministerios articularnos con gobiernos subnacionales, en este caso en el Gran Chaco. Precisamente el día jueves tenemos algunas reuniones con los compañeros de la Secretaría de Desarrollo Productivo, de la cual dependen los CEREPES. También nos vamos a reunir con el señor gobernador y el día viernes, en el marco de la feria, les estaremos informando de los avances que hemos tenido en estos acuerdos para fortalecer y profundizar estos esfuerzos que cada uno por nuestro lado estamos haciendo. Pero, ¿quiénes pueden participar de esta feria? Y alguien me pregunta, ¿tiene algún costo participar de ella? No, eso es completamente libre. Ahí van a estar, como les digo, va a estar el Ministerio de Trabajo, Empleo, Previsión Social, el gobierno, la Gobernación del Gran Chaco, va a estar el programa de apoyo al empleo y además unidades económicas, ¿no? Que están organizadas en coordinación con el gobierno regional del Gran Chaco y esto nos va a permitir que los buscadores de empleo, que las unidades productivas también puedan acercarse, visitar y nosotros les vamos a hacer la información correspondiente para que puedan acceder a todos estos programas que les estamos hablando, ¿no? El explicarles un poco cómo ha funcionado el Bolivia se reactiva, que es un programa orientado a jóvenes profesionales que tienen como les digo, en este esfuerzo de articulación intersectorial, tiene múltiples salidas. Es un programa de capacitación, es un programa, en algunos casos, de mi primer empleo, es un programa de inserción, de posible inserción laboral, de intermediación, de capacitación. Y este programa, que en este caso es nacional y que lo estamos haciendo a nivel de el gobierno central, entre los ministerios de Trabajo, Empleo y Previsión Social y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, queremos plasmarlo también de acuerdo a las características en la región del Gran Chaco. Es muy posible hacerlo. Como les digo, existen esfuerzos todavía que cada uno por nuestro lado estamos haciendo y si logramos integrar, creo que podríamos, no es que creo, sino tengo seguridad que podrían responder de mejor forma a las expectativas que existen entre los buscadores de empleo. Hay que reconocer que más o menos la mitad de las personas que están buscando empleo, del número de personas que están desocupadas, son jóvenes que tienen menos de 30 años. Entonces hay que dirigirse a ellos, hay que responder hacia ellos. Y en un país como el nuestro, que tiene limitaciones de recursos, lo mejor que podemos hacer es unirnos ministerios, unirnos con gobiernos autonómicos y hacer un esfuerzo de concurrencia de recursos financieros para trabajar en función de políticas que respondan efectivamente a la sociedad, porque no nos interesa hacer un pequeño curso o un pequeño programa, sino nuestra preocupación es el universo de personas que están buscando empleo y por supuesto que es difícil, no se puede atender. La tasa de desocupación en la actualidad está entre 4 o 5%, que es una tendencia que más o menos ha estado hasta antes del año 2019. Pero en el año 2020 hemos tenido una tasa de desempleo que se ha duplicado. Entonces, y eso no es de un día para otro la recuperación. Hay que recuperar la economía, hay que recuperar el empleo, hay que recuperar la calidad del empleo también. Y como les digo, eso no lo podemos hacer en forma aislada, sino es necesario trabajarlo en forma conjunta. Me encanta, me gusta la idea de hacer alianzas, gobierno central, gobierno regional, municipios,
y pechar todo junto. Creo que esa debería ser la dinámica hacia el futuro para que no andemos cada cual por su lado porque quedamos muy, pero muy débil. Mi estimado viceministro Gonzalo Omar Zambrana Ávila, mis agradecimientos por habernos atendido, era importante, vamos compartiendo pantalla. Era importantísimo tener esta charla previa a esta feria laboral que se va a realizar en Yacuiba y nos prometemos volvernos a encontrar en el transcurso del tiempo para seguir hablando de derechos laborales y de algunas otras actividades que estén relacionadas con la región autónoma del Gran Chaco. Mil gracias, viceministro. Muchas gracias, compañero Hugo, por la oportunidad y reitero la invitación a la Feria de las Oportunidades Laborales del Gran Chaco, que está organizada por el Ministerio de Trabajo y el Gobierno Regional del Gran Chaco. Esto se va a realizar el día viernes a partir de las 9 de la mañana en la Unidad Educativa General Manuel Belgrano. Invitamos a todo el pueblo chaqueño, también a usted, Hugo, y ojalá que el viernes podamos encontrarnos para comentarles con mayor amplitud qué esfuerzos de generación de empleo estamos haciendo en forma conjunta, como les he informado. Muchas gracias. Seguir adelante. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Bueno, hemos estado junto al señor viceministro de Trabajo, viceministro de Empleo, Previsión Social y Cooperativas, don Gonzalo Omar Zambrana Ávila, dialogando sobre derechos laborales, pero también sobre esta importantísima actividad que se va a desarrollar este día viernes 30 de septiembre en la ciudad de Yacuiba a partir de las 9 de la mañana y hasta horas 18:06 de la tarde para hablar de diferentes temas relacionados con la oferta laboral, cómo podemos generar, va a haber asesoramiento, muchas cosas van a ocurrir. Ustedes pueden llegar también hasta la ciudad de Yacuiba, va a ser en el Colegio Manuel Belgrano, ciudad de Yacuiba, por favor. El Colegio Manuel Belgrano está en la calle Crebou, esquina Martín Barroso. Vayan, va a ser muy, pero muy fructífero, principalmente la gente que siempre está buscando y está al pendiente de una oportunidad laboral. Permítanme una breve